es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Entonces, hermanos, hoy nos toca ver la parte final de este capítulo número 9 de Marcos. Y hay que ir poniendo atención en los acontecimientos que se van dando, porque si ustedes observan los diferentes versículos que estamos estudiando, hay como que hay incongruencia en los pasajes que se van viendo. Tal vez incongruencia de que no se sigue un tema, porque se recuerdan que vimos de que los apóstoles, después de la experiencia de aquel muchacho que no pudieron sacarle al demonio, luego ellos le hacen al Señor una pregunta y el Señor les hace otra pregunta y después Juan interrumpe esa secuencia de ese evento y le plantea al Señor la situación de aquel que andaba echando fuera demonios y que no tiene relación con lo del muchacho endemoniado, ¿eh? Y entonces luego el Señor retoma el tema y pone a un niño, lo toma en sus brazos y empieza a explicarles ahí, a darles otra enseñanza. El Señor va aprovechando esos quiebres de la secuencia para darles una lección diferente. Entonces aquí en el versículo 41, el Señor dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Uno puede preguntarse también por qué el Señor introduce ahora este tema de alguien que le da un vaso de agua en su nombre y que no va a perder su recompensa. O sea, es otro tema totalmente diferente, dijéramos, en relación a lo que se ha venido dando. Pero vamos a ver las razones por qué el Señor empieza a abordar estos otros temas. Entonces dice, el Señor llama su atención diciendo que cualquiera que procure servirle, por insignificante que su servicio parezca, no quedará sin recompensa. Esto ponía en evidencia que la actitud de los discípulos hacia aquel que echaba a los demonios en el nombre de Cristo no había sido la correcta. O sea, aquí hace el enlace el Señor del tema que venían tratando, ¿verdad? Cuando él habla de que cualquiera que le dé un vaso de agua a uno en su nombre va a tener una recompensa. Entonces el Señor retoma el tema de lo que había dicho Juan, de que le habían prohibido a ese hombre que echaba fuera demonios, y él está diciendo que aunque sea pequeño el servicio que se haga, él no se va a quedar, nadie se va a quedar sin su recompensa. Entonces está poniendo ahí en evidencia esa mala actitud de los discípulos, porque no tenían que haberlo hecho, y de hecho él se los dijo en su momento. Notemos también que para el Señor no hay ningún servicio insignificante. O sea, a los ojos del Señor no hay nada que sea intrascendente. Para Él todo es importante, ¿verdad? Te dice, no hay ningún servicio insignificante que pase desapercibido o que quede sin recompensa. Sin embargo, el Señor ha prometido recompensar cualquier cosa que hagamos por amor a su nombre. Tiene que ser de esa manera, que lo que hagamos sea por amor a su nombre y no porque nosotros querramos tener algún reconocimiento de la congregación o de los hermanos por lo que estamos haciendo, sino que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por amor al nombre de Él. Y si es de esa manera, entonces sí va a haber recompensa. La lógica de lo que el Señor estaba diciendo es que Él considera que un vaso de agua
dado a una persona porque es de Cristo, lo consideraría como ofrecido a él mismo. Aquí vemos que un vaso de agua no es nada que tenga un valor muy alto, pues casi que ni tiene valor, ¿verdad? Pero sin embargo, si alguien le da un vaso de agua a uno de sus hijos, entonces el Señor lo considera como que ese vaso de agua se le está dando a él y por lo tanto tiene derecho a una recompensa. Entonces en el 42, aquí hay un cambio de lo que él viene diciendo y se va a enfocar, porque en el anterior del 41 para atrás, estaba hablando de poner tropiezo a alguien, como hicieron los discípulos con este hombre que echaba fuera demonio, ¿no? Que se lo prohibieron. Estaban poniendo un tropiezo a alguien externo. Pero ahora en el 42 va a cambiar que el tropiezo no lo podemos poner nosotros mismos. ¿Verdad? O sea, dijéramos un tropiezo interno y un tropiezo externo. Entonces dice el 42, cualquiera, no importa el rango o la posición que tenga, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Es bien severo y bien duro lo que el Señor está diciendo en este momento, porque lo pone a uno en qué pensar, a reflexionar. Porque uno puede ser que sin darse cuenta sirva de tropiezo, ¿verdad? Que uno pueda poner tropiezo a un pequeñito. Y esto, si es así, dice que es mejor ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar, porque se está haciendo tropezar a un pequeñito. Cuando él habla de un pequeñito, recuerden que él tenía un niño en las manos. Esto incluye en sus brazos. Esto incluye a todos aquellos que son recién convertidos o que por alguna razón son débiles en la fe. Tampoco hay que mantener un equilibrio, porque alguien podría decir, bueno, entonces si yo le hago ver un error a alguien, es ponerle tropiezo. Ahí no es ponerle tropiezo, ahí es aclararle, ahí es enmendarle la plana. Poner tropiezo es algo totalmente diferente, porque a veces nosotros podemos relacionar eso y entonces ya no decir nada. Alguien puede estar en pecado y no señalarle su pecado, porque podríamos decir, le voy a poner un tropiezo. Ahí no es tropiezo, ¿va? Ahí es otra cosa. Entonces dice, pero hemos de extenderlo también a cualquier persona que todavía no conoce al Señor. O sea, con el mal testimonio podemos poner un tropiezo a alguna persona, ¿verdad? Porque recuerden que hay muchas opiniones de personas que no son creyentes que dicen, para ser como él, mejor me quedo donde estoy, ¿verdad? Tal vez es una persona que es católica y nuestro mal testimonio puede hacer que esta persona, en lugar de acercarse al Señor, por nuestra mala conducta, nuestra mala actitud, le servimos de tropiezo. Entonces dice, no, yo mejor me quedo como estoy porque no quiero ser igual como esa persona. Entonces, el hacerles tropezar consistiría en ponerles algún obstáculo que les apartara del Señor. Eso es lo que es poner tropiezo. Consiste en poner algún obstáculo que les pueda apartar del Señor. Aunque seguramente nada hay tan dañino. Mira, esto lo marqué en amarillo porque esto es importante en cuanto a tropiezo. Nada hay tan dañino como una mala enseñanza de lo que la palabra de Dios dice. Yo me pongo a pensar en aquellos líderes de diferentes iglesias que están engañando a sus seguidores, que están tomando la palabra y la están manipulando para su propio beneficio y que al final es un tropiezo que cuando la gente se dé cuenta de lo que el líder, el pastor o cualquiera que sea, ha hecho eso, va a hacer que la persona se aparte del cristianismo. Y ahí dice, en ese caso es mejor ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. O sea, y eso como que los líderes no lo han analizado bien, no le han dado la importancia, pero para el Señor es tan grave que él lo plantea así, de ponerse una piedra de molino y tirarse al mar, dice, ¿verdad? O sea, que morirse, ¿verdad? La importancia de lo que el Señor les estaba diciendo queda resaltada por la solemnidad con que hizo su exhortación. Él dijo que sería preferible que la persona muriera
antes quisiera tropezar a uno de esos pequeñitos que son objeto del especial cuidado de Dios. Para su explicación, el Señor usó de un lenguaje muy gráfico. Dijo que sería mejor que a quien hiciera tropezar a otros se les atara al cuello una de las pesadas piedras de molino que los asnos empujaban para moler el grano y se le arrojase al mar. O sea, es bien delicado este asunto de poner tropiezo a alguien, ¿verdad? Eso debe uno de, antes de tomar alguna actitud, alguna acción, analizar si es una disciplina, si es una aclaración o si es un tropiezo lo que se está tratando de hacer. Y decía, no podemos por eso consentir y tolerar pecadores y que sigan pecando porque creemos que le vamos a poner tropiezo. No es eso, ¿va? Esa es otra cosa. Entonces tenemos que entenderlo bien. Podemos decir también que cualquier comportamiento en el creyente que no sea coherente con su profesión cristiana sería como un tropiezo. Cuando hablamos de un comportamiento del creyente, estamos hablando del testimonio de cada uno de nosotros. Entonces, que no es coherente con el hecho que decimos que somos cristianos. Eso es un tropiezo. Esto incluye cualquier mal ejemplo, o bien por falta de amor al Señor, o bien por no cuidar la pureza que deben acompañar el testimonio de cualquier persona que se confiese seguidor de Cristo. O sea, todo va en relación a lo que ya estamos comentando. Entonces, aquí es donde está la separación entre lo que es el poner tropiezo externo y ponerse uno mismo un tropiezo. Te dice el 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Estos son versículos bien difíciles, bien complicados, pero que cuando ya se ve, se estudia el lenguaje, porque aquí el Señor está usando un lenguaje figurado, y está usando figuras de dicción, o sea, para enseñar. Y entonces hay que entenderlo en ese sentido. Realmente no es que uno agarre un machete y se corte una mano. No es eso lo que está diciendo. Porque imagínense cómo estaría la iglesia hoy con todos sus miembros, ¿verdad? Mancos la mayor parte, ¿va? Porque la mano puede ser ocasión de caer. Y yo aquí estaba analizando porque el Señor va a poner 3 ejemplos. Va a poner la mano, el pie y el ojo. Y en los 3, al final va a ser la referencia es que es mejor entrar a la vida, o sea, a la vida eterna, o manco, o sin un pie, o tuerto, sin un ojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Porque la mano, con la mano se pueden hacer muchas cosas. Y yo pensaba, antes de explicar, yo pensaba, ¿por qué no puso la boca? ¿Verdad? Porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces aquí el Señor continúa con su exhortación, pasando de los tropiezos que podemos poner a otros a los que nos podemos poner a nosotros mismos. Esto nos recuerda que con demasiada frecuencia somos nosotros mismos los que somos un tropiezo en nuestro propio camino. O sea, no somos tropiezo a otros, sino que para nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Por un mal uso de uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo. Este dicho de Jesús no debe tomarse literalmente. A lo que el Señor se estaba refiriendo es a aquellas actitudes o aquellos hábitos que se interponen entre nosotros y Dios. Según esto, la mano podría simbolizar nuestra manera de obrar. El pie representaría nuestro caminar por el mundo y el ojo sería una figura de los malos deseos que surgen del corazón. Entonces, en relación a esto van a ir los 3 ejemplos, la mano, el pie y el ojo. O sea, eso simboliza, o sea, nuestra mala manera de obrar está representada por la mano. Nuestro caminar por el mundo, por el
el pie, y nuestros malos pensamientos o deseos por el ojo, por lo que vemos. Todos estos miembros del cuerpo son especialmente valiosos y muy queridos para nosotros, porque nadie queremos ser mancos o que nos falte un pie o que nos falte un ojo. Cuidamos estos miembros porque son muy importantes para el desarrollo normal de nuestra vida. Qué tragedia sería si se nos tuviera que amputar una mano o un pie, ¿verdad? Sin embargo, hay casos. Pero el Señor quiere llamar nuestra atención sobre el hecho de que esto no sería absolutamente nada en comparación con la pérdida del alma en el infierno eterno. Aquí está el contraste. Perder una mano, perder un pie o perder un ojo, es mejor perder eso que perder el alma en el infierno. Aquí el Señor está dimensionando la parte subjetiva de las personas. Fíjense que hay muchas gentes que no creen que haya infierno, pero aquí tenemos por lo menos 3 versículos que nos van a hablar de la pérdida del alma en el infierno eterno. Y son palabras dichas por el mismo Señor. De tal manera que aquellas personas que no creen que haya un infierno, prácticamente están tildando al Señor de mentiroso. Y eso es un poco más grave, ¿verdad? Porque no están creyendo a lo que Él está diciendo. Y quizás porque les parece muy fuerte el pasaje y no quieren asimilarlo. Tal vez el Señor estaba ilustrando este principio por medio de una analogía dramática que en ocasiones tiene lugar en la medicina. Puede llegar el caso en que se haga necesario sacrificar un miembro del cuerpo para conservar la vida de una persona. Por ejemplo, si un pie está infectado de gangrena, esto se convierte en una amenaza para todo el cuerpo, por lo que el médico solo tendrá la opción de amputarlo si quiere conservar la vida de su paciente. O sea, si no se amputa un pie que esté gangrenado, se está exponiendo que la persona pierda la vida, pierda su cuerpo completo. Pero si no lo contrasta con esa situación de que es mejor que se pierda un pie, una mano o un ojo, pero que no se pierda el alma, porque el alma va a ir a parar al infierno. Y dice que es un lugar donde el fuego no se apaga. Y de la misma manera, en el ámbito espiritual, hay actitudes que son un grave peligro para la vida de la persona y que tendrá que eliminar si desea entrar en el reino de Dios. O sea, uno tiene que examinarse y ver qué cosas de estas están en nuestra vida para quitarlas, pues para corregirlas, para no perder el alma. El Señor dice que hay que actuar sin vacilación y rechazar de inmediato y de forma decisiva cualquier cosa que nos dañe espiritualmente. Entonces, este ya es un examen introspectivo, un examen que cada uno tiene que hacerse, ¿verdad? Entonces dice, consentir cualquier pecado en la vida siempre tendrá consecuencias muy negativas. Lo repito, consentir cualquier pecado en la vida siempre tendrá consecuencias muy negativas. Esto quiere decir que tal vez sea necesario dejar algún mal hábito, a dejar algún placer pecaminoso, renunciar a alguna mala amistad a fin de obedecer el evangelio. ¿Qué podríamos poner como ejemplos aquí en estos de malos hábitos y algún placer pecaminoso? Fíjense que yo he visto y he sabido de casos en diferentes congregaciones donde las personas basadas en el evangelio de la gracia pues justifican algunos malos hábitos. Por ejemplo, hay gente que dice que no es malo fumarse un cigarrillo, porque es solo un cigarrillo. Ese es un mal hábito.
Eso no es un fruto del espíritu. Es ese querer satisfacer la carne. Entonces, si se mantiene con ese mal hábito, al final esa persona puede perder su alma, porque está tratando de justificarse con el evangelio de la gracia. En otros casos, cuando se habla de algún placer pecaminoso, hay personas que acostumbran tomarse sus copas de licor, ¿vale? Y ellos dicen, como la Biblia habla de que no hay que emborracharse, mientras yo no me emborrache, me puedo tomar 1, 2, 5 cervezas, porque eso no me emborracha. ¿Qué está haciendo? Está fomentando un placer pecaminoso. Le va a llevar a una situación muy complicada. O bien renunciar a alguna mala amistad. En el mundo hay personas que han sido tal vez nuestras amistades, que sus prácticas no son nuestras prácticas. Entonces invitan a alguien a una fiesta y dice, no es pecado ir a una fiesta. Y agarran el pasaje aquel de cuando el Señor fue a las bodas de Caná. Dice, si el Señor fue a unas bodas de Caná y les hizo vino y tomaron vino y estuvo él en una fiesta, entonces yo puedo ir a una fiesta, pero no van a una fiesta, se mantienen de fiesta en fiesta. Entonces, ya no van a la iglesia por ir a una fiesta, ya no oran por estar en la fiesta, ya no leen la Biblia por estar en una fiesta. Entonces, la fiesta en sí no es algo malo. Lo malo es la práctica del que se dice ser cristiano. Entonces, es mejor obedecer el evangelio, porque de por medio está la pérdida del alma, de acuerdo con esas palabras que el Señor está dando acá. El Señor quiere dejar constancia de la realidad, el horror y la eternidad del castigo que sufrirán aquellos que eligen vivir en sus propios placeres, en lugar de convertirse en seguidores de Cristo. Cada una de las 3 referencias al infierno deben ser consideradas como solemnes invitaciones del Señor a reflexionar acerca de cómo estamos usando nuestras vidas. O sea, el creyente tiene que ser honesto consigo mismo. Recuérdense que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, alguien que está viviendo en sus propios placeres, quiere decir que ese versículo de 2 Corintios 5:7 no es una realidad para él. O sea, él o ella no han nacido de nuevo, por eso es que viven en sus propios placeres, ¿verdad? En lugar de ser seguidores de Cristo. Cada una de las 3 referencias al infierno deben ser consideradas como solemnes invitaciones del Señor a reflexionar acerca de cómo estamos usando nuestras vidas. Las descripciones que Jesús hace del castigo eterno nos sirven para hacernos una idea de lo terrible de ese estado. De lo terrible de ese estado. El pasaje expresa la verdad fundamental de que hay una meta en la vida por la que se debería sacrificar cualquier cosa. Cualquier cosa que no vaya en relación a la parte espiritual. Yo no digo que nos vayamos a una montaña, nos volvamos ermitaños y no tengamos contacto con las personas. No es a eso a lo que está refiriendo el Señor. Se está refiriendo a tener un cambio del estilo de vida. Si estamos viviendo como vive el mundo, entonces lo más probable es que no hayamos nacido de nuevo. Y entonces si no hacemos un cambio oportuno, puede ser que nuestra alma la estamos poniendo en un alto riesgo. Esta meta es descrita como la vida y el reino de Dios. Esa es la meta. Frente a ese destino eterno, todas las cosas en esta vida presente
tienen un valor relativo y perecedero. Frente a ese destino eterno, todas estas cosas de la vida presente, esas malas prácticas, tienen un valor relativo y perecedero. O entonces veamos el versículo 44 que nos dice que ese lugar, el infierno, donde el fuego no se apaga, además dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La descripción que está haciendo el Señor aquí es horrorosa, pero está descubriendo el velo que tiene mucha gente que no se da cuenta de lo que va a suceder después de esta vida. Esta podría ser la experiencia de las personas que no han querido creer en el Señor. Y habla del gusano y habla del fuego. ¿Por qué habla del gusano y del fuego? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirnos acá? El Señor lo describió también como un lugar de tormento y dolor. Habló del fuego y del gusano. Tal vez podemos pensar en el fuego como produciendo un tormento externo y en el gusano como un tormento interno. También dejó claro que se trata de un lugar de sufrimiento eterno. Ahí el fuego no puede ser apagado y ahí el gusano de ellos no muere. O sea, solo imaginarse a una persona con su cuerpo metido dentro de unas llamas que lo están quemando constantemente y que de su cuerpo están brotando gusanos que le hacen sufrir. O sea, no solamente el fuego, que es un sufrimiento ya muy fuerte, sino que ahora también los gusanos que están destruyendo su cuerpo y que nunca se va a terminar. Ahí no se va a acabar ese sufrimiento. Estas frases fueron usadas por el profeta Isaías en Isaías 66:24 para describir el destino de los enemigos de Dios que se rebelaron contra él. O sea, Isaías lo presenta ahí en ese capítulo y ese versículo para ejemplificar el destino que van a tener los enemigos del Señor que se rebelaron contra él. El apóstol Pablo dice, los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. ¿Bien? Sufrirán pena de eterna perdición. No es un castigo que es por un momento y ya se acabó. No, es un sufrimiento eterno. Y el libro de Apocalipsis lo subraya de esta forma. Dice, serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Y no tienen reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14, del 9 al 11. El anterior del de Pablo de 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Tanto Pablo en 2 Tesalonicenses como Juan en Apocalipsis están hablando de los mismos efectos de lo que es el lugar de tormento, que es un tormento eterno y que ahí no tendrán reposo ni de día ni de noche. Ahora viene a poner el ejemplo de tu pie. Primero fue del 43 la mano. Ahora dice de tu pie. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrará la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Igual aquí agrega el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Segunda vez que el Señor está haciendo la advertencia al cristiano de cómo uno mismo se puede poner tropiezo. Y el tropiezo puede ser por la mano o puede ser por el pie. Y decíamos que el pie, porque esto nos ejemplifica en dónde estamos transitando. Si estamos caminando por el mundo o si estamos caminando por el reino de Dios. En cualquiera de los dos casos, de la mano y del pie, dice que van a ser echados en el infierno, nuevamente al fuego que no puede ser apagado. Y vuelve a repetir, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y vea que dice el gusano de ellos.
no dice de nosotros, sino que de ellos. Aquí ellos son estas gentes que no han nacido de nuevo, que están en estas prácticas. Igual nos va a decir el versículo 47, dice, solo que aquí hablando del ojo, son los tres casos. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Son exactamente las mismas palabras, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ustedes saben que con el ojo no solamente los malos pensamientos, sino que hoy en día, ¿qué es lo que las gentes muchas veces ven cuando se meten a internet? Pornografía, sexo y cosas que no son de edificación. Y pasan horas de horas metidos en eso a consecuencia de que están con sus ojos viendo escenas de morbosidad, escenas que no conviene a un cristiano estar metido en eso. Eso lo que va a hacer es que finalmente con sus dos ojos van a ir al infierno. Y ahí se van a encontrar con la triste realidad de que se van a llenar de gusanos y un gusano que no muere y que el fuego nunca se apaga. O sea, es un sufrimiento eterno. O sea, el Señor está haciendo advertencias bien importantes y bien delicadas. Para entenderlo debemos valorar adecuadamente la gravedad del pecado del hombre, que primero, no solo se revela contra Dios, porque no obedece a su palabra. Segundo, sino que también desprecia todas las evidencias de su gracia y amor del Señor. Si después de todo esto Dios permaneciera en silencio, parecería que el pecado no le importa, lo que pondría seriamente en entredicho su justicia y su santidad. O sea, por ser Dios justo y ser santo, Él no puede tolerar que alguien que está poniendo tropiezo con su mano, con su pie o con su ojo, se quede sin el castigo correspondiente. Y puede haber personas que están poniendo tropiezo con la mano, con el pie y con los ojos, con los tres elementos. Y entonces el problema es más grave en ese sentido. Y luego el Señor viene y dice estas palabras en el 49. Porque todos, ¿quiénes todos? Estos, los de la mano, el pie y el ojo, todos serán salados con fuego. Y uno se pregunta, ¿se puede salar con el fuego? ¿Verdad que no se puede salar con el fuego? Entonces, ¿qué está diciendo? Y todo sacrificio será salado con sal. Aquí ya nos aclara. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces veamos a qué se refiere. En los dos últimos versículos de nuestra sección, el Señor hace tres referencias a la sal y no resulta fácil ver la conexión entre ellas. Primero, menciona la sal en relación con los sacrificios. Esa es la primera. Luego, segundo, trata de la inutilidad de la sal que se hace insípida. Para caer en el tercer punto, que es finalmente hacer una exhortación a los discípulos para que tengan sal en ellos mismos. Todas estas palabras del Señor son motivadas por la acción que Juan ha comentado de que le han prohibido a uno que echaba fuera demonios y que no era del grupo. Todo esto provoca que el Señor dé todas estas enseñanzas, pero que son enseñanzas bien interesantes. Entonces veamos un poco más de esto de la sal. El Señor hace una comparación entre, primero, el fuego con el que todos serán salados, y segundo, los sacrificios del orden levítico que debían ser salados con sal. Fíjense que yo me puse a leer Levítico y decía que cuando se presentaban los sacrificios, los corderitos y todos los animales para ser sacrificados, tenían que ponerle sal y eso producía un olor agradable a Dios. En todos los sacrificios del orden levítico debían ser salados con sal para que al quemarlos
el olor fuera grato y agradable para el Señor. Ahora aquí el Señor está poniendo este caso en otro sentido. Dice, recordemos que en el Antiguo Testamento, para que un sacrificio fuera agradable a Dios, era necesario que previamente fuera sazonado con sal. Levítico 2:13. Y de la misma manera, el juicio es presentado como un sacrificio en el que no puede faltar el fuego para que llegue a ser agradable a Dios. Entonces, veamos esta pregunta. ¿Cómo es posible que este terrible juicio por fuego sea presentado como un sacrificio agradable a Dios? Porque se está juzgando a una persona que está yendo al infierno y donde va a ser quemado y los gusanos. Pero el Señor lo ejemplifica y lo compara con los sacrificios levíticos. Entonces, ¿cómo es que ese juicio pueda ser presentado como un sacrificio agradable a Dios? La idea aquí es que el fuego y la sal purifican. El fuego consume la escoria y lo impuro. La sal penetra eliminando la corrupción y detiene la propagación de las impurezas. Si tenemos sal, es decir, la acción purificadora de la palabra de Dios, aquí la palabra de Dios se está tomando como el ejemplo de la sal que penetra y elimina la corrupción y detiene la propagación de impurezas. La palabra de Dios. Dice, operando dentro de nosotros, esa palabra nos limpia, eliminando los elementos destructivos y nos trae paz. Entonces ahora sí entiendo por qué el sacrificio va a ser agradable a Dios. Porque aquí la persona asimiló y entendió lo que el Señor le estaba diciendo en los versículos anteriores y corrigió sus malas prácticas. Entonces se presenta como un sacrificio porque la palabra le va a servir de sal, ¿verdad? Para purificar y eliminar la corrupción. Entonces el 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Pensemos en que la sal es tipo de la palabra. Entonces, la palabra puede ser insípida porque estamos mal usando la palabra de Dios. Nos estamos justificando y entonces estamos haciendo decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, ahí la sal o la palabra pierde su sabor. Entonces, ¿con qué se va a sazonar la persona? Si el único elemento que tenía para sazonar era la sal, para arreglar su vida. Entonces les dice, tened sal en vosotros mismos. Tened sal, o sea, la palabra. Y segundo, tened paz los unos con los otros. O sea, no ser de tropiezo a otros. Entonces, tener paz entre nosotros mismos. Y aquí la sal en uno mismo. Bueno, por lo tanto, a lo que Jesús se refería cuando advirtió del peligro de que la sal se haga insípida, tenía que ver con conformarse con una obediencia religiosa externa. O sea, la gente que es religiosa, que la palabra no hace efecto en ellos. ¿Por qué? Porque solamente tienen la palabra como algo externo que no penetra en el corazón y no corrige las deficiencias. Y por eso dice, pero no de corazón. Como ya sabemos, esta gente era la tendencia de los fariseos y escribas, gente que abogaba por una religión formal y legalista. O sea, aquí se está aplicando como un ejemplo práctico de la vida de los fariseos y de los escribas, que ellos lo único que tenían era una religión formal y eran legalistas, pero sus actitudes no eran de acuerdo a lo que la palabra decía. La sal se hace insípida cuando no tomamos en serio las advertencias de Jesús, primero. Y segundo, y no rompemos radicalmente con cualquier forma de pecado en nuestras vidas.
no rompemos radicalmente con cualquier forma de pecado en nuestras vidas. Cuando es así, hacemos que la sal sea insípida y no va a poder ayudarnos. Entonces dice, el Señor continúa con sus referencias a la sal. Ahora habla de la sal que ha perdido su sabor. Ya hemos dicho que la única forma para que la sal no se haga insípida es juzgando el pecado en nuestras propias vidas. O sea, es en una forma personal, interna. Esto no tiene que ser algo externo, esto es interno, es de nosotros mismos. Para ello, es necesario tener una actitud correcta en el corazón. Algo imposible a menos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforme por su poder. Con esta exhortación, el Señor zanja las diferentes discusiones que los discípulos habían tenido, sus rivalidades por quién sería el mayor o sus enfrentamientos con otros que no les seguían. Mira aquí cómo el Señor juntó todos los elementos de los acontecimientos que se habían venido dando desde el monte de Tabor hasta que llegan a Capernaum y aquí están en la casa de Pedro y él les está dando estas enseñanzas y básicamente les estaba señalando a los apóstoles que hay dos formas de tropezar, un tropiezo externo y un tropiezo interno. El tropezar externo, lo que habían hecho con el que echaba fuera demonios, y un tropezar interno por sus rivalidades y sus enfrentamientos porque no le seguían otros. Entonces, el Señor les está hablando de una forma figurada, pero que es muy bien ejemplificada para que ellos la entendieran. Fíjense que en todos estos versículos que hemos visto ahora de último, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno toma la palabra para hablar con el Señor o para exponer algo. ¿Lo estaban entendiendo? No sé si lo estaban entendiendo. Y si no lo estaban entendiendo, estaba peor. Pero el Señor les está hablando muy claramente. Debemos notar cómo es descrita la sal en el pasaje que el Señor citó del libro de Levítico, que está en Levítico 2:13. La sal es la sal del pacto. En este contexto, la sal era un símbolo del pacto que Dios había establecido con su pueblo. El Señor resumió las condiciones de este pacto de la siguiente forma, y está en Mateo 22:17. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí resumió el Señor todos estos aspectos de la sal del pacto a lo que él se estaba refiriendo. Esto era algo que no debían olvidar los israelitas cuando traían sus ofrendas. O sea, no era simplemente depositar las ofrendas. Si las ofrendas se depositaban sin amar al Señor de esta forma, el Señor no tomaba en cuenta esas ofrendas. Ahora, ¿cómo aplica para nosotros el día de hoy? De la misma manera. Cuando damos nuestras ofrendas al Señor, si no lo hacemos cumpliendo con este pasaje del pacto de aquel tiempo, el pacto de la sal, de amar al Señor, tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, no estamos realmente teniendo los beneficios de nuestras ofrendas. Entonces estamos haciéndolo con una sal insípida, una sal que ya no produce ningún sabor, que no puede sazonar, que no puede preservar. La sal ya no sirve para nada porque hemos perdido esta parte tan importante que el Señor está señalando acá. Esto era algo que no debían olvidar los israelitas cuando traían sus ofrendas. A ellos les resultaba relativamente sencillo ofrecer sus sacrificios de una forma externa. Era fácil. Cualquiera podía llevar su corderito, su becerro, su macho cabrío y presentarlo y como cumpliendo con un sacrificio, pero de una forma externa. Entonces no conseguía el objetivo. O sea, era por gusto ofrecer esas ofrendas. De igual manera hoy,
O sea, aquí lo que hay es un principio bíblico de cómo debemos de presentar nuestras ofrendas al Señor. No es simplemente de traer y ya estuvo. Recuérdense que en aquel tiempo, cuando un judío venía de otro lugar y estaba muy distante para llegar al templo y ofrecer su sacrificio, no podía llevar cargado al corderito o al macho cabrío, y peor si era un becerro. No lo podía andar acarreando por muchos kilómetros. Entonces lo que hacía era que llegaba a Jerusalén y ahí compraba un corderito, un macho cabrío, un becerro o un palomino, una torta, la que sea, y los presentaba como ofrenda. Pero si era de una manera presentar un sacrificio en forma externa, igual no le servía de nada. Entonces, mientras que en sus corazones mantenían su rebelión contra Dios. Hoy hay personas que están declaradas 100% en contra de Dios, pero que presentan sus ofrendas. O sea, cuando hay rebeldía, cuando hay orgullo, cuando hay vanidad en nuestras vidas y no estamos amando al Señor, no le estamos dando al Señor de esta manera, entonces nuestro sacrificio es externo. No vamos a tener la bendición que Dios nos quiere dar. Bueno, y eso es hablando de personas que dan y lo dan de esta forma, que están en rebelión contra Dios. Pero pensemos, ¿qué de aquellas personas que su rebelión es más grande y que ni siquiera le dan al Señor? O sea, su rebelión contra Dios es tan grande que ni siquiera llegan a eso, a presentar un sacrificio en forma externa. ¿Qué va a pasar con estas personas? La advertencia que viene haciendo el Señor aquí es bien fuerte con este tema de la sal, con el problema de ponernos nosotros mismos el tropiezo, porque al final podemos estar poniendo en riesgo nuestra alma. Eso sí es delicado. Y cuando estamos en rebelión contra Dios, podemos casi que asegurar que la persona no ha nacido de nuevo, porque está en rebelión contra Dios. ¿Cómo puede ser que amamos al Señor y no cumplimos con lo que Dios dice? Eso es contradictorio. Eso no puede ser. Entonces, la enseñanza aquí es bien delicada. Por eso es que me parece a mí que en estos últimos capítulos de Marcos, las enseñanzas que el Señor está dando a los discípulos son enseñanzas bien interesantes, bien importantes, muy trascendentales, con consecuencias que pueden llevar a alguien a una situación, pero demasiado delicada. Uno puede decir, pero hermano, estamos en el Evangelio de la Gracia. Sí, es cierto, estamos en el Evangelio de la Gracia. Pero el Evangelio de la Gracia no dice que estemos en rebelión contra Dios. El Evangelio de la Gracia no está tolerando que una persona presente sacrificios en forma externa. O peor aún, que ni siquiera presenta sacrificios. Es peor. Fíjense que es impresionante el caso de cuando el Señor menciona, y eso lo vimos el domingo en la lección que nos dio el hermano Orlando, de cómo el Señor estaba en el templo, en el patio de las mujeres, y observó cuando la viuda llegó y depositó 2 blancas. Yo no sé cómo hizo el Señor para ver que, porque si uno lleva 2 moneditas en la mano no se ven, y las depositó. Y dejó ahí 2 blancas. Decía el hermano Orlando que las 2 blancas equivalían a 3 quetzales. Y el Señor dijo que esa mujer había dado mucho más que los demás. Ahora digo yo, ¿será que en las congregaciones de nosotros el día de hoy las personas son tan pobres que ni 3 quetzales le pueden dar al Señor? ¿Es así la situación? ¿O simplemente es que nos mantenemos en rebelión contra Dios? Tenemos que tener cuidado. Puede ser que la sal que debía de haber en nosotros se haya vuelto insípida,
y ya no esté haciendo la función que debe hacer en nuestras vidas. Y no olvidemos que la sal es la sal del pacto y que en nuestro tiempo esa sal es la palabra. Entonces neutralizamos la palabra porque estamos actuando en rebeldía contra Dios. Esa es la enseñanza que el Señor les da en este capítulo 9 de Marcos a los discípulos. De tal manera, hermanos, que hemos terminado con el capítulo 9 y yo les voy a dejar el tiempo para que si hay preguntas o aportes, opiniones o comentarios, usted enciende su teléfono y puede usarlo. Les dejo el tiempo.